El estruendo de los disparos rompió la tranquilidad de la tarde en Temixco, Morelos, el 30 de abril de 2025. En cuestión de segundos, Iván Morales Corrales, ex suboficial de la Policía Federal, y su esposa quedaron tendidos en el asfalto frente a su domicilio. La escena del crimen quedó bañada por el sol del atardecer mexicano. Vecinos aterrados se asomaban desde sus ventanas mientras las sirenas comenzaban a escucharse a lo lejos. El cuerpo de Iván, marcado por cicatrices de quemaduras que cubrían el 70% de su piel, yacía junto al de su esposa. Aquellas cicatrices eran el testimonio silencioso de su pasado, de aquel día en 2015 cuando sobrevivió al derribo de un helicóptero militar por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación. Roberto Sánchez, vecino y amigo cercano de la familia, fue el primero en acercarse tras escuchar los disparos. Escuché una ráfaga, luego silencio y después el motor de una motocicleta acelerando, declaró con voz temblorosa a los oficiales. Iván era un buen hombre, un padre dedicado. Después de todo lo que había sufrido, no merecía terminar así. La noticia corrió como pólvora por todo México. No se trataba de un homicidio cualquiera. Iván Morales era un símbolo, el único sobreviviente de aquel ataque en Jalisco, el hombre que, a pesar de sus heridas físicas y el constante acoso del miedo, había testificado contra Rubén Oseguera, el Menchito, hijo del líder del poderoso cártel. En las horas siguientes, mientras los peritos trabajaban en la escena, el gobernador de Morelos, Margarito González Pérez, llegó al lugar custodiado por una decena de escoltas. Con el rostro tenso y tras una breve inspección, se dirigió a los medios que ya se agolpaban tras el cordón policial. He hablado personalmente con la presidenta Sheinbaum. Este crimen no quedará impune, anunció con firmeza mientras las cámaras capturaban cada palabra. Por instrucción presidencial directa, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, tomará el mando de la investigación. Las autoridades estatales brindaremos todo el apoyo necesario para esclarecer este cobarde asesinato. México no se rendirá ante el crimen organizado. Mientras las palabras del gobernador resonaban en los noticieros nacionales, en la Fiscalía de Morelos comenzaban a llegar los primeros informes preliminares. El operativo para dar con los responsables ya había comenzado, y desde la Ciudad de México, un equipo especial encabezado por Harfuch se preparaba para trasladarse a Temixco. La muerte de Iván Morales no era solo un crimen más en la interminable lista de violencia en México. Era un mensaje, un desafío directo al Estado mexicano y a todos aquellos que, como él, se atrevían a enfrentar al crimen organizado. La noticia del asesinato de Iván Morales y su esposa ocupaba las primeras planas de todos los diarios nacionales. En el Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum observaba con semblante grave los informes preliminares sobre su escritorio. Las fotografías de la escena del crimen, los reportes forenses y el expediente completo de Morales formaban un mosaico macabro de lo que había sido la vida y muerte de un hombre que se atrevió a desafiar a uno de los cárteles más poderosos de México. Es inadmisible que un testigo protegido termine así, señaló Sheinbaum con voz firme, dirigiéndose a Omar García Harfuch, quien permanecía de pie frente a ella. Este caso debe resolverse con la mayor celeridad y transparencia. El mensaje debe ser claro. El Estado mexicano no tolerará ataques contra quienes colaboran con la justicia. Harfuch asintió mientras repasaba mentalmente los detalles del caso. El secretario de Seguridad conocía bien la historia de Morales. Ambos habían coincidido años atrás, cuando Iván todavía estaba en recuperación tras el ataque al helicóptero. Presidenta Sheinbaum, asumo personalmente esta responsabilidad, respondió Harfuch. Ya he conformado un equipo especial con nuestros mejores elementos. Salimos para Morelos en 1 hora. La presidenta Sheinbaum se levantó y caminó hacia la ventana. Desde allí, el zócalo parecía tranquilo, ajeno a la tormenta que se gestaba en las entrañas del país.
Omar, este no es solo un caso más. Morales era un símbolo de resistencia. Su testimonio contra el Menchito fue crucial, dijo Sheinbaum, volviéndose hacia él. Quiero informes diarios sobre los avances. México necesita saber que estamos actuando. Mientras tanto, en Temixco, el ambiente era tenso. Los vecinos de la colonia donde vivían los Morales observaban con recelo el ir y venir de patrullas y vehículos oficiales. Nadie quería hablar demasiado. El miedo se había instalado en cada esquina. María Fernández, directora de la escuela primaria donde estudiaba el hijo de Iván, contemplaba con tristeza el pupitre, ahora vacío, del pequeño de 8 años. Ayer estaba aquí, feliz, mostrándome el dibujo que había hecho para su papá, comentó a la subdirectora con voz quebrada. ¿Cómo le explicas a un niño que su mundo se ha derrumbado en segundos? El convoy de la Secretaría de Seguridad arribó a Temixco al mediodía. García Harfuch descendió del vehículo blindado y fue recibido por el fiscal estatal, Alejandro Vera. Los dos hombres intercambiaron un apretón de manos bajo el intenso sol morelense. «Tenemos los videos de 2 cámaras de seguridad», informó Vera mientras caminaban hacia el interior de la fiscalía. Los sujetos llegaron en una motocicleta negra sin placas, dispararon a quemarropa y huyeron por la calle Emiliano Zapata. Hasta ahora, ningún testigo ha querido identificarlos. Harfuch asintió mientras procesaba la información. ¿Qué sabemos del programa de protección a testigos? Morales debería haber contado con seguridad permanente. El fiscal bajó la mirada, visiblemente incómodo. Fue decisión propia. Después de 3 años con protección, Iván solicitó que se retirara la vigilancia. Quería una vida normal para su familia. Firmó la renuncia al programa hace 6 meses. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre Harfuch. Era el error que tantas veces había visto repetirse. Testigos que, cansados de vivir como prisioneros en su propia libertad, bajaban la guardia. En Ciudad de México, la presidenta Sheinbaum convocaba a una reunión extraordinaria del Gabinete de Seguridad. Las cámaras de televisión transmitían en vivo desde Palacio Nacional. He instruido al secretario García Harfuch para que asuma personalmente la investigación del asesinato de Iván Morales y su esposa, declaró Sheinbaum con determinación ante los medios. Este crimen representa un ataque directo contra el Estado de Derecho. No descansaremos hasta que los responsables enfrenten todo el peso de la ley. Las palabras de la presidenta Sheinbaum resonaron en cada rincón del país. Para muchos, era una promesa que habían escuchado antes. Para otros, un nuevo capítulo en la interminable guerra contra el crimen organizado. En la casa de la madre de Iván, el silencio era interrumpido solo por el llanto ocasional del pequeño huérfano. Doña Carmen, con 68 años a cuestas y el corazón destrozado, sostenía a su nieto mientras las imágenes de su hijo aparecían en el televisor junto a las declaraciones de la presidenta Sheinbaum. «Tu papá era un héroe», le susurraba al niño mientras acariciaba su cabello. Y la presidenta Sheinbaum ha prometido que se hará justicia. Esa misma tarde, García Harfuch recibió una llamada encriptada. Del otro lado, un agente de inteligencia le comunicaba que habían interceptado comunicaciones relacionadas con el caso. El nombre clave Fénix aparecía en los mensajes. Era el código que el cártel Jalisco Nueva Generación había asignado a Iván Morales años atrás, después de sobrevivir al ataque del helicóptero. El Fénix ha sido silenciado. El mensaje está entregado, decía uno de los textos. Harfuch ordenó ampliar el radio de búsqueda y reforzar la seguridad en torno a otros testigos protegidos. La muerte de Morales podría ser solo el principio de una venganza largamente planeada. Esa noche, mientras la presidenta Sheinbaum revisaba los últimos informes enviados por Harfuch, tomó una decisión. Levantó el teléfono y marcó un número directo. «General, necesito que la Guardia Nacional establezca un cerco en Morelos. Coordinación total con el equipo de Harfuch».
ordenó Sheinbaum. Este caso es prioritario para la seguridad nacional. Las piezas comenzaban a moverse en el tablero de la justicia mexicana. La presidenta Sheinbaum había lanzado un mensaje claro. El Estado respondería con toda su fuerza. El amanecer en Temixco llegó con un despliegue sin precedentes. Elementos de la Guardia Nacional habían establecido retenes en las principales vías de acceso al municipio, mientras que agentes de inteligencia recorrían las calles en vehículos sin identificación. La operación, ordenada directamente por la presidenta Sheinbaum, comenzaba a dar sus primeros resultados. García Harfuch no había dormido. En una oficina improvisada dentro de la Fiscalía de Morelos, analizaba meticulosamente cada detalle del caso. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, mapas y diagramas que conectaban personas, lugares y hechos. En el centro de aquel universo de información, la imagen de Iván Morales observaba desde el más allá como exigiendo justicia. «Tenemos algo», anunció Leticia Ramírez, comandante de la División de Investigación Federal, irrumpiendo en la oficina con una tableta en mano. La motocicleta utilizada en el ataque fue encontrada incendiada en una barranca a las afueras de Cuernavaca. Los técnicos recuperaron un número de serie parcial del motor. Harfuch revisó las imágenes. A pesar del intento por destruir la evidencia, los criminales habían cometido un error elemental. Crucen esa información con todos los robos de motocicletas en los últimos 3 meses. Ordenó mientras se servía otra taza de café. Y quiero el análisis completo de las comunicaciones interceptadas. Cada palabra, cada código. A kilómetros de distancia, en el Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum presidía una nueva reunión del Gabinete de Seguridad. Los rostros tensos alrededor de la mesa reflejaban la gravedad de la situación. El ataque a Morales no es un hecho aislado, explicaba la secretaria de Gobernación. Nuestros analistas han detectado un patrón. En los últimos 6 meses, 3 exfuncionarios vinculados a casos contra el CKNG han sufrido atentados, 2 de ellos fatales. Sheinbaum escuchaba con atención, tomando notas ocasionales. Su expresión, habitualmente serena, mostraba signos de preocupación. «¿Qué hay de la familia de Morales?», preguntó finalmente. «Su hijo y su madre deben contar con protección absoluta. Están bajo resguardo en una ubicación segura», respondió el director de la Fiscalía General. «Harfuch ha designado un equipo exclusivo para su seguridad». La presidenta asintió y luego se dirigió a todos los presentes. «México está observando. Las familias de quienes han dado su vida por la justicia merecen más que condolencias, merecen resultados». Mientras tanto, en un modesto departamento en la colonia Roma de Ciudad de México, Roberto Mérida, excompañero de Iván en la Policía Federal, repasaba viejas fotografías, imágenes de tiempos mejores, antes del ataque al helicóptero, antes de que las cicatrices marcaran no solo la piel de su amigo, sino también su destino. El sonido insistente de su teléfono lo sacó de sus pensamientos. Era un número desconocido. «Diga», contestó con cautela. «Roberto, soy Harfuch», se escuchó al otro lado. «Necesito tu ayuda. Iván te mencionó en sus declaraciones como una de las pocas personas en quien confiaba plenamente». Un escalofrío recorrió la espalda de Mérida. Había intentado mantenerse alejado de todo aquello, construir una nueva vida como instructor en una academia privada de seguridad. «Secretario, ¿qué puedo hacer por usted?», respondió finalmente. Iván llevaba un diario. Su esposa lo mencionó en una entrevista hace 2 años. «Necesito saber si te habló alguna vez de eso, o si sabes dónde podría haberlo guardado». Mérida guardó silencio por unos segundos. «No era un diario común», dijo finalmente. «Era su seguro de vida. Iván documentaba todo, nombres, fechas, lugares. Me habló de él la última vez que nos vimos, hace unos 3 meses. Dijo que si algo le pasaba, yo sabría dónde encontrarlo». En Temixco, el equipo de forenses había regresado a la escena del crimen.
Bajo la supervisión directa de especialistas enviados por Sheinbaum, realizaban un segundo rastreo en busca de evidencias que pudieran haber pasado desapercibidas en la investigación inicial. «Señor, encontramos algo», anunció uno de los técnicos, señalando una pequeña marca en el marco de la puerta principal. No era una marca cualquiera, era un símbolo tallado discretamente en la madera. Un fénix estilizado, apenas visible. La fotografía de aquel hallazgo llegó al teléfono de Harfuch mientras se dirigía al encuentro con Roberto Mérida. El simbolismo era evidente. Iván había dejado su propia pista, anticipando lo que podría sucederle. En un café discreto del centro histórico, Harfuch y Mérida se encontraron por primera vez en años. El ex policía lucía nervioso, constantemente vigilando la entrada del local. La presidenta Sheinbaum ha puesto todos los recursos del Estado en este caso, comenzó Harfuch, pero necesitamos ese diario. Mérida bebió un sorbo de su café antes de responder. Iván era inteligente, demasiado. Sabía que lo vigilaban, que tarde o temprano intentarían silenciarlo. El diario está seguro, fragmentado en 3 partes. Una la tiene su madre, aunque ella no sabe qué es realmente. La segunda está en una caja de seguridad bancaria. Y la tercera... Hizo una pausa. La tercera la tengo yo. Esa misma tarde, la presidenta Sheinbaum recibió un informe cifrado de Harfuch. Al leerlo, su expresión cambió. Lo que inicialmente parecía un ajuste de cuentas del narcotráfico comenzaba a mostrar aristas más complejas. El diario de Morales no solo contenía información sobre el CJNG, también documentaba presuntas conexiones entre el cártel y funcionarios de alto nivel. «Quiero una línea segura con Harfuch», ordenó Sheinbaum a su secretario particular, «y cancele mis compromisos de esta tarde». La conversación entre la presidenta y su secretario de Seguridad fue breve pero contundente. «Omar, proceda con máxima discreción. Si hay funcionarios implicados, caerán, sin importar quiénes sean», sentenció Sheinbaum. «México no puede seguir construyendo sobre cimientos podridos». Mientras la noche caía sobre el país, 2 agentes encubiertos escoltaban a doña Carmen y al pequeño hijo de Iván hacia un nuevo refugio. La mujer, ajena a la importancia del pequeño medallón que llevaba al cuello, regalo de su hijo meses atrás, rezaba en silencio por justicia. En otro punto de la ciudad, Roberto Mérida extraía de un compartimento secreto en su departamento una memoria USB cuidadosamente protegida. La tercera pieza del rompecabezas que Iván había construido como su legado final. «Lo prometí, hermano», murmuró mientras contemplaba el dispositivo. «Tu voz no será silenciada». Esa noche, en un mensaje a la nación, la presidenta Sheinbaum reafirmó su compromiso con el caso Morales. «El sacrificio de quienes defienden la verdad y la justicia no será en vano», declaró con firmeza. «Cada pista será seguida, cada evidencia analizada y cada responsable enfrentará la ley. Es un compromiso personal y un deber como presidenta de todos los mexicanos». Las palabras de Sheinbaum resonaron en millones de hogares. Para muchos eran solo promesas políticas, para otros un rayo de esperanza. Para los responsables del asesinato de Iván Morales era una declaración de guerra. El contenido de la memoria USB que Roberto Mérida entregó a García Harfuch resultó ser más explosivo de lo esperado. En una sala de alta seguridad del Centro de Inteligencia Nacional, técnicos especializados trabajaban sin descanso para decodificar y analizar cada archivo. Iván Morales había sido meticuloso. Fechas, lugares, grabaciones, fotografías y documentos formaban un mapa detallado de la infiltración del CJNG en diversas estructuras gubernamentales. «Necesito hablar con la presidenta inmediatamente», solicitó Harfuch tras revisar los primeros hallazgos. La llamada fue establecida a través de un canal cifrado. «Presidenta Sheinbaum»,
Tenemos nombres, informó con gravedad. 3 funcionarios federales, un juez de distrito y el secretario de Seguridad de Morelos, Javier Castellanos, todos implicados en una red de protección al cártel. Al otro lado de la línea, Sheinbaum guardó silencio por unos segundos, procesando la información. ¿Las pruebas son sólidas?, preguntó finalmente. Irrefutables. Morales documentó reuniones, grabó conversaciones, rastreó transferencias bancarias. Sabía que lo matarían eventualmente. Esto era su seguro de vida y ahora su testamento. La presidenta Sheinbaum tomó una decisión inmediata. Proceda con las detenciones. Quiero un operativo simultáneo, sin filtraciones. Coordine con la Fiscalía General, pero mantenga el círculo de información lo más reducido posible. Mientras tanto, en Cuernavaca, el secretario Castellanos participaba en una conferencia de prensa sobre el avance de las investigaciones del caso Morales. Con semblante grave, prometía justicia ante las cámaras, sin saber que su nombre encabezaba la lista de objetivos a detener. El gobierno de Morelos trabaja en plena coordinación con las autoridades federales, declaraba con fingida determinación. Como ha señalado la presidenta Sheinbaum, este ataque representa un desafío al Estado mexicano que no quedará impune. A pocas calles de distancia, un equipo táctico de la Guardia Nacional tomaba posiciones estratégicas, esperando la orden de actuar. El operativo había sido bautizado como Fénix Renacido, un homenaje silencioso a Iván Morales. En Ciudad de México, doña Carmen observaba a su nieto jugar con un automóvil de juguete. El pequeño, ajeno a la tormenta que se desataba a su alrededor, sonreía ocasionalmente, aunque sus ojos aún reflejaban la tristeza de quien ha perdido todo demasiado pronto. ¿Cuándo podré volver a la escuela?, preguntó de repente, rompiendo el silencio. Extraño a mis amigos. La mujer acarició su cabello con ternura. No tenía respuestas, solo la esperanza de que la promesa de justicia de la presidenta Sheinbaum se cumpliera. A las 18:00 horas en punto, el operativo se puso en marcha simultáneamente en Ciudad de México, Cuernavaca y Guadalajara. García Harfuch coordinaba personalmente la detención de Castellanos desde un centro de mando móvil. Secretario Javier Castellanos, queda usted detenido por los delitos de delincuencia organizada, obstrucción de la justicia y complicidad en homicidio calificado, anunció el comandante del operativo mientras le colocaban las esposas. La detención fue transmitida en vivo por varios medios que cubrían la conferencia de prensa. La imagen del secretario de Seguridad siendo esposado provocó conmoción nacional. En cuestión de minutos, el hashtag #Justicia para Morales se convirtió en tendencia en todas las redes sociales. En Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum preparaba un mensaje a la nación. Sus asesores le recomendaban cautela, pero ella tenía claro lo que debía comunicar. El pueblo mexicano merece la verdad, por dolorosa que sea, afirmó mientras revisaba sus notas. No más pactos de silencio, no más impunidad. A las 21:00 horas, en cadena nacional, Sheinbaum se dirigió a los mexicanos. Esta noche, como resultado de una investigación exhaustiva ordenada desde esta presidencia, han sido detenidos varios funcionarios públicos implicados en nexos con el crimen organizado. Entre ellos, lamento informar, se encuentra el secretario de Seguridad de Morelos, Javier Castellanos, presuntamente vinculado al asesinato del exoficial Iván Morales y su esposa. La presidenta hizo una pausa. Su mirada firme hacia la cámara transmitía determinación. Como lo prometí, este gobierno no descansará hasta que cada responsable enfrente la justicia. El sacrificio de Iván Morales no será en vano. Su valentía y su compromiso con la verdad han permitido desenmascarar una red de corrupción que se extendía a los más altos niveles. A su familia, mi solidaridad y la garantía de que el Estado mexicano no los abandonará. Las palabras de Sheinbaum resonaron con fuerza en un país acostumbrado a la impunidad.
Por primera vez en mucho tiempo, muchos mexicanos sintieron que la justicia podía ser más que una promesa vacía. En su celda, Castellanos enfrentaba su primera noche en custodia. El otrora poderoso funcionario había pasado de perseguidor a perseguido en cuestión de horas. Su teléfono, ahora en manos de los investigadores, contenía mensajes que lo vinculaban directamente con líderes regionales del CJNG. «Quiero un trato», exigió a los fiscales que lo interrogaban. «Tengo información que les interesará». García Harfuch, observando tras el cristal unidireccional, negó con la cabeza. «No habrá tratos», respondió, aunque Castellanos no podía escucharlo. «Esta vez todos pagarán». Mientras tanto, en un rancho a las afueras de Guadalajara, agentes federales arrestaban a Ernesto Guzmán, alias El Contador, operador financiero del CJNG y presunto autor intelectual del asesinato de Morales. La operación, ejecutada con precisión quirúrgica, permitió capturar intactos documentos y equipos electrónicos que prometían revelar detalles adicionales de la red criminal. Roberto Mérida recibió la noticia de las detenciones en su nuevo refugio, proporcionado por el gobierno federal como parte del programa de protección a testigos. Su rostro, iluminado por la pantalla del televisor, reflejaba una mezcla de satisfacción y temor. «Esto apenas comienza», murmuró para sí mismo. Conocía demasiado bien al CJNG como para creer que se quedarían de brazos cruzados. La madrugada trajo consigo nuevos desarrollos. Un análisis preliminar del teléfono de Castellanos reveló comunicaciones con un número registrado a nombre de un diputado federal por Jalisco, presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso. «La red es más amplia de lo que pensábamos», informó Harfuch a la presidenta Sheinbaum en una llamada segura. El diario de Morales tenía razón. Esto va más allá del narcotráfico. Es una estructura de poder paralela. Sheinbaum, quien había decidido no dormir hasta recibir los primeros resultados del operativo, escuchaba con atención cada detalle. «Omar tiene luz verde para seguir cada hilo, sin importar dónde conduzca», autorizó la presidenta. «Pero necesito pruebas sólidas, incontestables. No podemos permitirnos errores». Al amanecer del día siguiente, México despertó con los rostros de los detenidos en todas las portadas. Cae red de funcionarios vinculados al CJNG. Sheinbaum desenmascara complicidades en el caso Morales. El legado del héroe, las pruebas que Iván dejó antes de morir, titulaban los principales diarios. En las calles la conversación giraba en torno a las detenciones. Para un país acostumbrado a la corrupción, ver a altos funcionarios esposados generaba una mezcla de escepticismo y esperanza. «¿Crees que esta vez sea diferente?», preguntaba un vendedor de periódicos a su cliente habitual en el centro de la Ciudad de México. «Sheinbaum parece decidida», respondió el hombre mientras hojeaba las noticias. «Pero en este país uno nunca sabe quién es quién realmente». La sombra de la duda, arraigada tras décadas de decepciones, persistía. Sin embargo, algo había cambiado. La determinación de la presidenta Sheinbaum y la evidencia irrefutable recopilada por Morales ofrecían un camino hacia la justicia que muchos creían imposible. En su oficina temporal en Morelos, García Harfuch contemplaba la fotografía de Iván Morales. El hombre que sobrevivió a un infierno para terminar asesinado a plena luz del día había conseguido desde la muerte lo que no pudo en vida: desenmascarar el sistema que lo traicionó. «Lo lograste, Iván», murmuró Harfuch. «El Fénix ha renacido de sus cenizas». 6 meses después de las detenciones que conmocionaron a México, la Plaza de la Constitución en Ciudad de México se llenaba de ciudadanos congregados para presenciar un acto sin precedentes. Bajo un cielo despejado, la presidenta Claudia Sheinbaum inauguraba el memorial a los caídos por la verdad y la justicia, un monumento sobrio pero imponente donde el nombre de Iván Morales Corrales ocupaba un lugar central.
Hoy honramos no solo a quienes perdieron la vida enfrentando al crimen organizado, sino también el triunfo de la verdad sobre la impunidad, declaró Sheinbaum ante miles de asistentes y cámaras que transmitían el evento a todo el país. El caso Morales marcó un antes y un después en nuestra lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Entre los presentes, doña Carmen sostenía la mano de su nieto, ahora un poco más alto y con una mirada menos triste. El pequeño, vestido formalmente para la ocasión, observaba con curiosidad el monumento donde el nombre de su padre quedaría inmortalizado. «Tu papá cambió a México», le susurró su abuela. «Nunca lo olvides». Los juicios contra los implicados en la red criminal habían avanzado con una celeridad inusual en el sistema judicial mexicano. Javier Castellanos, el exsecretario de Seguridad de Morelos, había sido sentenciado a 40 años de prisión por delincuencia organizada y complicidad en homicidio calificado. Su testimonio, ofrecido a cambio de una reducción de pena que nunca llegó, permitió desarticular células del CJNG en 3 estados. El diputado federal, el juez de distrito y los demás funcionarios implicados enfrentaban procesos similares. La evidencia, meticulosamente recopilada por Morales durante años, resultó ser inapelable. Grabaciones, documentos, fotografías y registros bancarios que exponían la profundidad de la corrupción. Ernesto Guzmán, el contador, había sido extraditado a Estados Unidos, donde enfrentaba cargos adicionales por lavado de dinero y tráfico de drogas. La cooperación entre ambos países, impulsada personalmente por la presidenta Sheinbaum, mostraba resultados tangibles. El caso Morales nos enseñó que la justicia no puede depender de héroes individuales, sino de instituciones sólidas y transparentes, continuó Sheinbaum en su discurso. Por ello, hoy también anuncio la creación de la Fiscalía Especializada contra la Infiltración del Crimen Organizado en Instituciones Públicas, un organismo autónomo con facultades para investigar sin restricciones a cualquier funcionario, sin importar su nivel. García Harfuch, nombrado recientemente titular de la nueva Fiscalía, permanecía en un discreto segundo plano durante la ceremonia. Su rostro, más delgado tras meses de trabajo incansable, reflejaba la satisfacción del deber cumplido. Roberto Mérida, ahora integrado al programa de protección a testigos con una nueva identidad, observaba la ceremonia desde lejos. Su testimonio había sido crucial para conectar las piezas finales del rompecabezas. A pesar del riesgo permanente, no se arrepentía de haber dado el paso adelante. «Esto es por ti, hermano», murmuró mientras la presidenta Sheinbaum descubría la placa conmemorativa. Al concluir la ceremonia oficial, Sheinbaum se acercó personalmente a la familia de Morales. Se arrodilló para quedar a la altura del pequeño y le entregó una medalla póstuma al valor civil otorgada a su padre. «Tu papá fue muy valiente», le dijo con calidez. «México nunca olvidará lo que hizo por todos nosotros». El niño tomó la medalla con ambas manos, sus ojos brillantes de lágrimas contenidas. «¿Los malos ya no podrán hacer daño?», preguntó con la inocencia y la sabiduría propias de quien ha perdido demasiado pronto. Sheinbaum miró al pequeño, consciente del peso de su pregunta. «Trabajamos cada día para que así sea», respondió con honestidad, «y gracias a tu papá estamos más cerca de lograrlo». Esa misma tarde, en una prisión de máxima seguridad, Castellanos recibía la noticia de que su apelación había sido rechazada. El sistema judicial que una vez creyó poder manipular, ahora se volvía implacable contra él. México seguía siendo un país con enormes desafíos. El crimen organizado continuaba operando, adaptándose, buscando nuevas grietas, pero algo fundamental había cambiado. La sensación de impunidad ya no era absoluta. El mensaje era claro. Nadie, sin importar su posición o poder, estaba por encima de la ley. En las aulas de la Academia de Policía, la historia de Iván Morales se había convertido en estudio obligatorio.
Su ejemplo inspiraba a una nueva generación de oficiales comprometidos con la integridad y la justicia. Al caer la noche sobre el Zócalo capitalino, el memorial iluminado atraía a cientos de ciudadanos que dejaban flores, velas y mensajes. Entre ellos, una simple nota junto a la fotografía de Morales resumía el sentimiento de muchos. Gracias por demostrarnos que la justicia es posible. La presidenta Sheinbaum, observando desde la ventana de su oficina en Palacio Nacional, sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Pero el caso Morales había demostrado que incluso las estructuras criminales más arraigadas podían ser desmanteladas cuando existía voluntad política y compromiso institucional. «Lo conseguimos, Iván», murmuró mientras las luces del memorial brillaban en la distancia. «Tu sacrificio no fue en vano». El legado de Morales, el hombre que sobrevivió a un infierno solo para enfrentar otro, finalmente había encontrado su propósito: convertirse en la chispa que México necesitaba para creer nuevamente en la justicia.